Hola, muy buenas. Mi nombre es Jocelyn David Aguilar Reyes. Actualmente estoy cursando la clase de supervisión orientación. El día de hoy vamos a ver casos hipotéticos de cuatro docentes diferentes. Eh, Vamos a dar inicio. El primer caso que contamos es el caso del profesor Raúl Martínez. El profesor Raúl Martínez es un maestro de 12 años de experiencia, bastante exigente, sobre todo con la indumentaria para la clase de educación física, en donde exige que los estudiantes deben portar su camisa y su pantalón deportivo y los tenis adecuados para cada una de las actividades. La puntualidad para este docente es una de las características de su personalidad. Cada estudiante debe cumplir con la llegada puntual a la clase y con la entrega de las tareas en tiempo y forma. La hora de la clase la dedica a estimular la motricidad y cada uno de los movimientos relacionados con la disciplina deportiva que está impartiendo. Al observar su clase, resalta el orden y un esquema de organización muy notorio. Suele retrasarse con las entregas de su planificación en todo tiempo, de su planificación en tiempo y forma. Después de 12 años impartiendo las clases, él considera que las progresiones y la estructura que aplica se las sabe de memoria. El maestro tiende a utilizar frases como no hagas como niña porque no te esfuerzas, no es que andas con la regla hoy, ni licuado saco uno, entre otras frases que si bien a veces motivan a algunos estudiantes para hacerlos mejorar, motivan a algunos para mejorar, en la mayoría de los casos se sienten ofendidos algunos estudiantes. Él dedica la parte inicial y la parte final de la clase para atender dudas relacionadas con la teoría, pero no hace ninguna evaluación teórica al respecto. Las tareas giran en torno al trabajo en equipo, prioriza la práctica repetitiva de las técnicas deportivas y mostrarla a través de videos o secuencias de fotografía en donde ellos explican aspectos biomecánicos de dicho movimiento y también en los videos muestran el dominio de la teoría. En cuanto al proceso de evaluación en el que se enfoca en el da tiempo práctico de manera presencial y comparte en forma teórica a través de las plataformas virtuales, los estudiantes tienen acceso de manera permanente a cada una de ellas. De forma general, el profesor Raúl tiene una buena percepción ante una buena parte de los estudiantes y compañeros docentes, aunque algunos estudiantes se quejan porque no atiende sus dudas con los fines de semana. Actualmente él está cursando su maestría y se mete a largo plazo. Este también logra el grado de doctorado en procesos propios del área disciplinar. ¿Qué métodos o instrumentos de supervisión fueron aplicados para encontrar la información que se escribe en cada uno de los casos? Y hay que fundamentarlos por qué consideramos esto fueron utilizados. El profesor Raúl cuenta con 12 años de experiencia, es un docente bastante experimentado como docente. Es de los docentes que se preocupa porque los estudiantes cuenten con una indumentaria correcta para la práctica de la clase de educación física. Más sin embargo, el desempeño de este docente eh, en relación con su comunicación con los estudiantes hace notar que hace falta mucho esa comunicación entre docente, alumno, alumno, docente. Eh, la falta para mejorar la entrega de las actividades teóricas y la entrega tardía de la planificación, se detecta la importancia de realizar cambios en esta área, ya que estas son las partes que más tiene error este docente. Sin un ajuste en estas funciones, se corre el riesgo de no lograr un proceso claro de enseñanza-aprendizaje, incluso si el docente tiene experiencia en el campo. La deficiencia que un docente puede tener es muy común. Ningún docente es perfecto al laborar diariamente dentro de los métodos y técnicas de la supervisión, el método científico, los objetivos y el método método incluye el perfeccionamiento del desempeño a través del estudio del comportamiento del docente en su entorno laboral, seguida de una orientación individualizada para superar deficiencia y mejorar el rendimiento operativo.
¿Cuál es el método? Siendo un modelo conductivista, el método educativo por el cual el profesor se encuentra aplicando tiene como objetivo explorar los límites del aprendizaje de los alumnos. Este método se basa en la repetición de actividades, buscando activamente que los estudiantes participen en lugar de ser meros espectadores pasivos. Sin embargo, la falta de cambio en la estrategia podría resultar en un desinterés de los estudiantes y enfrentarse a la constante, en el constante a lo mismo. En consecuencia, el aprendizaje podría carecer de significado para ellos. Para abordar esto es crucial que de lo simple a lo complejo, diversificando las actividades para abordar cada progresión de manera más variada. Asimismo, se propone la introducción de juego final de la clase como forma para reforzar y consolidar lo aprendido. ¿Qué métodos y técnicas de supervisión te explicaron para darle seguimiento a cada uno de los casos? El método clínico, ya que tiene un efecto de doble función, en el cual el maestro lo orienta para que se supere las diferencias demostradas y prevé que no incurra en más errores, ya que se lleva a cabo conjuntamente con el trabajador, en este caso el supervisor, con el supervisado, para así mejorar. El caso del profesor Miguel, en el caso de primero es un docente con 21 años de experiencia a nivel de universitario. Sus alumnos se quejan de que no le prestan atención, que merece que le da poca participación en la clase. Para Miguel, el énfasis de labor del docente tiene que estar con los contenidos de la asignatura o espacios de aprendizaje, los cuales deben ser manejados al pie de la letra por cada uno de los estudiantes. En ciertas ocasiones, un exalumno de Miguel confesó que un amigo le prestó un viejo examen de hace 2 años de la misma clase para que lo fotocopiara y así pudiera estudiar para la prueba que realizarán, y se encontró que el examen que se le aplicó era el mismo que le había estudiado. Miguel aplica 3 pruebas escritas por periodos académicos, valoradas en 70% cada uno. A él le da igual tener entre 60 a 20 estudiantes, pues la revisión de estos exámenes no se le dificulta, ya que generalmente son pruebas objetivas con reactivos de tipo enumeración, completación, selección única, verdadero y falso, donde su consulta acerca de términos en la considerada del alumno deberían manejar de memoria. El libro de texto de Miguel ha utilizado así el mismo desde hace 10 años, lo cual hace que sea difícil de adquirir para los estudiantes, ya que dicho libro no se encuentra pública. Debido a esto, Miguel ha decidido preparar fotocopias del material para ser entregados a sus estudiantes al inicio de cada clase. Las estrategias metodológicas que utiliza el profesor Miguel en el desarrollo de sus clases son de tipo magistral, dictadas de contenidos, elaboración de esquemas en el pizarrón, lecturas dirigidas y en ocasiones asigna sus estudiantes exposiciones respecto a alguna de las temáticas abordadas. Él no comprende que esos estudiantes afirman que no les permite participar en la clase y les asigna exposiciones y les deja leerle textos. Argumentan que incluso en dar 10% de exposición y 20% por algunos cuestionarios que les dejan constantemente. Al finalizar el periodo, la mayoría de los estudiantes logra aprobar. Sin embargo, algunos de ellos comentan en los pasillos que con ese señor no se aprendió absolutamente nada, con lo que debes tener esa cabeza para gartear. ¿Qué métodos de instrumento? Con este maestro podemos detectar que uno de los modelos en concreto hace lo explicado anteriormente. Podemos deducir que este docente usa el método Delphi, ya que es un método que consiste en un proceso repetitivo. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para hacer un contestado de nuevo, y finalmente el responsable del estudio elabora sus conclusiones a partir de la exploración de estadísticas de los datos obtenidos. ¿Cuál es el modelo? Es muy notorio que el profesor Miguel, a tener y contar con tantos años de experiencia, no quiere actualizar su modelo actual, el tradicional, ya que a través de los años el resultado le ha resultado, pero esto conlleva a que sus estudiantes, al saber cuál es su metodología, sea más fácil de poder aprobar dicha clase y no poder aprender de la manera más correcta, ya que es como continuamente usa siempre los mismos reactivos para hacer sus evaluaciones, hace que los estudiantes sepan cuál va a ser los reactivos o cuáles van a ser las actividades teóricas o evaluativas que se van a aplicar para los demás estudiantes.
¿Qué métodos? Uno de los métodos que se puede usar es el método de investigación activa, que va a consistir en el estudio en grupo en uno de los varios problemas más o menos complejos por parte del supervisor y los supervisados en una serie de reuniones para consiguiente, sin interrumpir la labor, procurar plantear las dificultades halladas en una de sus tareas con la intención de buscar por sí mismo los medios y los modos de superarlos a este en su camino seguro para el perfeccionamiento constante de su propio trabajo. La visita es una técnica que permite al supervisor poner en contacto directo con los espacios educativos y con la ejecución del proceso educativo. Esto le permitirá obtener de primera fuente las realizaciones de los problemas involucrados en el acto educativo. Necesariamente debe ser planificada, pudiendo ser opinada e inopinada, como también a petición de parte o por recomendaciones del órgano intermedio. El caso de la profesora Gloria es imparte la asignatura de análisis contable. Sus estudiantes la representan por el dominio disciplinar que demuestra, pero le temen por su rigurosidad. Luego del primer examen, el 25% de los estudiantes matriculados decide retirar la clase. Si bien la profesora Gloria permite que sus estudiantes participen, la mayoría deciden no hacerlo, ya que generalmente sus comentarios son tachados como equivocados y que se deben corregirse. Al comienzo de sus clases, presenta de manera detallada su planificación, brinda mucho énfasis en los objetivos de enseñanza, los cuales deben quedar claros entre los estudiantes, divide los contenidos entre unidades, cada una de las cuales tienen sus respectivas evaluaciones y describe detalladamente las actividades que se desarrollan en el transcurso de cada una de las unidades. En el segundo día de clase, esta docente practica una prueba diagnóstica para organizar grupos de trabajo de acuerdo con el nivel que se encuentra la estudiante. Lo que más temen los estudiantes de la profesora Gloria son sus evaluaciones, cuales son bastante estructuradas y en ecuaciones muy extensas. En ellas, esta docente intenta conocer si sus alumnos manejan a presión los términos de contenidos que se han explicado en clase. Sin embargo, también aplica actividades tipo práctico, donde sus alumnos demuestran que pueden explicar los conocimientos adquiridos. Gloria utiliza como base un libro de texto, pero también entrega a sus alumnos ocasionalmente algunos guiones instruccionales bien detallados a medida que el periodo académico asigna un proyecto que se debe ser entregado a un estudiante para finalizar la clase y le da un 50% de evaluación del parcial. ¿Qué métodos o instrumentos se utiliza? El método se utiliza como herramienta clave en este método científico como base a través del caso de la profesora Gloria Gutiérrez. Se emplea de otros métodos evidenciando la búsqueda constante del perfeccionamiento de sus clases y en aprendizaje de los alumnos. Gloria Gutiérrez, como facilitadora de la aplicación del método de investigación activa, ha revelado eficientemente el retiro de los alumnos de sus clases. Este método implicará un análisis constante y observación y recopilación de la información para identificar y superar las debilidades con el objetivo final de perfeccionar el proceso de aprendizaje. ¿Qué modelo de educativo y metodología estratégica de aprendizaje empleadas en este caso? Al igual que otros docentes, es un caso de modelo conductivista, se emplea nuevamente. Como sabemos, este modelo busca explorar las capacidades de los alumnos para mejorar su aprovechamiento en cada fase de aprendizaje. Esto a su vez hace que el estudiante desarrolle sus competencias necesarias para su aprendizaje. ¿Qué métodos y técnicas de supervisión educativa se aplican? El método de investigación activa consiste en el estudio de grupos de uno o varios problemas más o menos complejos por parte del supervisor y el supervisados en una serie de reuniones. Por consiguiente, sin interrumpir la labor, procura plantear las dificultades halladas en sus tareas con la intención de buscar por sí mismo los medios y los modos de superarlos. Ese es su camino de seguro para el perfeccionamiento constante del propio trabajo. Otro método es el método científico. Se empeña el docente así captar la fortaleza y debilidades buscando mejorar. De igual manera se le dará lugar en el método de ayuda mutua o interpersonal. Las técnicas de reunión consisten en el encuentro del supervisor con el maestro interesado en su mismo problema o conjunto de problemas relacionados con el proceso educativo, a fin de enfocarlo y estudiarlo de forma
de interacción con el objetivo de hallar soluciones que favorezcan el proceso social de aprendizaje, según Nerisi en 1975. El caso del profesor Fernando, que es el último caso, es un docente que recientemente ha llegado a la facultad, rebosa de mucha energía y entusiasmo, lo cual puede verse reflejada en cada una al momento de impartir sus clases. No obstante, el resto de sus compañeros no confían del todo de las estrategias que él utiliza y piensan que las clases que imparte existen mucho desorden e indisciplina, sobre todo porque se puede apreciar sus estudiantes muy participativos y que siempre están conversando. El primer día de clase, Fernando es un esbozo de los contenidos, objetivos y estrategias de evaluación que utilizará para evaluar el desempeño de los estudiantes. A partir de las pruebas diagnósticas que aplican, negocia con los términos de las clases, considerando que los intereses de los estudiantes a inicios de la segunda semana entrega su programación directa y les dice a los estudiantes que esto es flexible y que en caso de que surja alguna actividad importante podría ser tomada en cuenta. Fernando considera que sus prácticas contextualizadas con la realidad y la sociedad actual en el aula cumple con un papel de facilitador y de orientador, dejándole media parte del trabajo a sus estudiantes. Entre las técnicas más empleadas por este profesor se encuentran los estudios de caso, análisis de problemas y proyectos, actividades que desarrollan generalmente de manera grupal y luego se elaboran las tareas. Cada equipo tiene que socializar las frente a toda la clase, ante lo que Fernando sirve como un simple mediador. Ahora bien, algunos de los alumnos de Fernando se quejan de que se les asigna mucho trabajo y que la mayor parte de sus clases son desarrolladas por ellos. Asimismo, se quejan que sus evaluaciones, ya que él no utiliza reactivos o ítems que aplican los demás docentes, sino que le pide análisis de situación, describa ensayos y argumente en relaciones con las ideas planteadas por algunos autores. En general, los estudiantes se muestran satisfechos con él. Es muy raro que los estudiantes reprueben, ya que toma en cuenta hasta la mínimo esfuerzo de ellos. Si bien las clases que imparte Fernando, existe constante participación de los estudiantes para pareciera haber desorden. Este profesor mantiene cierto control de las actividades de los alumnos. ¿Qué métodos o instrumentos de supervisión fueron aplicados? El profesor Fernando se desarrolla un método inductivo y socioconstructivista al aprendizaje como un proceso individual de construcción de nuevos conocimientos. Para este modelo, aprender es una experiencia social y colaborativa. El método inductivo es un proceso de razonamiento que se basa en la observación y la experimentación para llegar a una conclusión general a partir de los casos específicos. El método inductivo se utiliza en diversos campos del conocimiento y de la investigación. ¿Cuál es el modelo educativo y metodología de estrategia? Los modelos educativos de este profesor utiliza claramente es el modelo por competencia y conductivista, y su método es el constructivista. ¿Qué métodos y técnicas utiliza? El método científico, que en esto exacerba el docente de desempeño para que después de una jornada se le oriente con el fin de superar las dificultades y pueda mejorar su función educativa. El método científico y el método de supervisión científica consisten en observar al trabajador en el desempeño de sus funciones para luego elaborar de una labor individualizada, orientarlo en el fin de superar sus deficiencias y mejorar su operatividad. Los objetivos del método. El método de investigación activa consiste en el estudio de grupo de uno o varios problemas más o menos complejos por parte del supervisor y de los supervisados en una serie de reuniones. Por consiguiente, se interrumpen la labor, procura plantear las dificultades halladas en sus tareas con la intención de buscar por sí mismos los medios y los modos de superarlos en este camino seguro para el perfeccionamiento constante del propio trabajo. Si ordenáramos de manera descendente a los maestros cuál es el mejor perfil entre los casos mencionados y cuál sería, ¿por qué el profesor? El caso número 1 sería el profesor Miguel. ¿Por qué? Porque este caso del maestro es más fácil, los trabajos son los mismos en cada periodo y la técnica es la misma de trabajo en grupo, expositivo, cuestionario, y no es innovador, ya que se decepciona y no busca por qué. Continuando, sería el caso número 2, el dominio de la disciplinaridad no imparte medio a los estudiantes por su rigurosidad. La participación de los estudiantes los toman como una equivocación, le gusta ser perfeccionista, maneja bien los tiempos
dominio de sus clases o asignaciones. También detalla su planificación inclusión con un plan B por si ella también tiene que retirarse o colocar a otro docente. En tercer lugar, tenemos el caso del profesor Fernández, un maestro facilitador, una estrategia socioconstructivista, uso de modelo educativo competitivo y facilitador y comprensivo. Mantiene un orden sus clases, en forma de dar clases a sus compañeros de trabajo, no están de acuerdo con él porque no hay un orden y hay satisfacción por parte de los estudiantes. Y por último, el profesor Raúl es disciplinario, organizado, pero no tiene un léxico técnico. Se enfoca más en la parte práctica como método de evaluación y le utiliza la plataforma para dejar la materia teórica a través de la tecnología. Es innovador. ¿Cuáles de los perfiles mencionados reúnen las características de buen docente? Sin duda, el profesor Fernando es un docente que imparte con mucha energía y entusiasmo en la clase y que le gusta hacer lo que hace, porque todo ese mismo entusiasmo puede ser transmitido a sus alumnos. Mantienen control a sus clases de manera utilizando sus técnicas y hace que sus alumnos sean muy participativos. Y de esta manera podemos decir que es un docente que cumple las características como buen docente, ya que a los estudiantes nos gusta que los docentes sean de manera concreta bien abiertos con nosotros los estudiantes y viceversa, porque la comunicación tiene que ser por ambas partes, así como los docentes quieren que uno participe como estudiante, los docentes también deben integrarse a ser parte también como alumno, como tal, en cada una de las asignaturas. Esperen.